Bendiciones para todos, nos encontramos en Silo. Este es el lugar donde Dios decidió que su presencia reposara por más de 369 años. En este lugar fue donde se edificó y se levantó el tabernáculo. Aquí era donde venían para tener la reunión con el Señor. De aquí salía la instrucción. Este es el lugar donde la presencia, la columna de fuego, la gloria del Señor fue manifestada. Él los instruía, Él los cuidaba, Él los guardaba. Ese sitio de reunión, ese sitio donde Dios trajo la palabra, la dirección para el pueblo, el sitio donde las personas que querían tener un encuentro tenían que salir desde su casa, venir y esperar a que el sacerdote diera la respuesta. El lugar donde el pueblo se reunía para pedirle a Dios perdón durante las fiestas como Yom Kippur. Esto es lo que significa que Él hizo morada en medio de su pueblo, y más adelante en Yeshua se cumplió Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también en este lugar encontramos una historia de fe, el caso de Ana. Nos enseña la escritura que Penina hacía que Ana se sintiera mal, la menospreciaba y se burlaba porque era estéril. Ana empezó a orar y a clamar y a pedirle a Dios que tuviera misericordia de ella y que le concediera un hijo. אני מבקשת, בן ילד קטן. Para que ella pudiera dedicárselo al Señor. Y sabe que el Señor escuchó la oración cuando es sincera, cuando es de corazón, y le dio a su hijo Samuel, que significa a Dios se lo pedí. Ese niño que su mamá consagró, ese niño que lo trajo aquí con una ofrenda, que fue respuesta a una oración, Samuel, que significa a Dios se lo pedí. A través de él Dios levantó un nuevo tiempo. Encontramos también en el mismo texto que Elí, quien era el sacerdote y quien era el encargado de dar ejemplo, ¿verdad?, de corregir, de instruir, permitió y toleró el pecado de sus hijos. Estos tenían en poco las ofrendas, se acostaban con las mujeres del pueblo, no guardaron la santidad como Dios lo demandó, y dice la escritura que ellos murieron, ¿cierto? Los filisteos vinieron, atacaron, los hijos de Elí murieron, y cuando Elí se enteró que se habían robado el arca y que habían quemado el lugar, literalmente cayó muerto en este lugar, y Dios dijo: nunca más habrá en medio de tus descendientes quien sirva en el sacerdocio. Literalmente Dios permitió que se hiciera un borrón y cuenta nueva. ¿Y a quién cree que el Señor levantó? Samuel no era de la línea sacerdotal, pero Dios lo levantó como el profeta, aquel que dormía en el lugar santísimo, imagínense, frente al arca del pacto. Pero nos dice la palabra que la primera vez que Samuel escuchó la voz de Dios, porque el Señor lo llamó Samuel, Samuel, y él había corrido a Elí y le dijo: ¿para qué me llamas? Elí le dice: no, yo no te estoy llamando. A la segunda vez le dice: si él te vuelve a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha, porque hasta ese momento dice que Samuel no conocía la voz de Dios y aún no se le había revelado. Hay gente que puede estar delante de la presencia, hay gente que puede estar en el templo, pero aún no conoce la voz de Dios, ni se le ha revelado. Y escuche, en ese momento Dios le permitió entender cómo era que Él se manifestaba para traer una palabra y decirle no solamente a Elí antes de que muriera, sino al resto. Vino un tiempo de juicio, ¿y qué fue lo que pasó? Dios levantó un hombre que no era sacerdote como él, para que se moviera por todo Israel, para que anunciara la palabra del Señor, para que fuera alguien que caminara en santidad y modelara lo que Dios quería a través de un verdadero siervo del Señor. Así que hoy aquí en este lugar solo quedan estas ruinas. Hay un momento donde la palabra del Señor dice que literalmente él abandonó Silo porque se había vuelto el lugar solamente de ritos y había perdido la intimidad con el Señor. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que la presencia de Dios se movió de Silo a Sión, donde David, sin tener un tabernáculo, tenía el arca, luego que la recuperó muchos años más adelante, y dice que el propio David se postraba ante la presencia del Señor y Dios le revelaba los salmos, le revelaba muchas cosas que harían en el futuro, porque David era un adorador profético. Y escuche, dice que la presencia del Señor abandonó Silo y fue a Sión, y
desde Sión, en ese lugar donde estaba David, dice que desde ese lugar se legislaba sobre las bases de la ciudad. Eso nos enseña que Dios busca santidad, compromiso, guardar la Escritura, no perder de vista lo que Dios tiene planeado para nosotros en el llamado, tener temor de Dios y responsabilidad ante Él, cuidar lo santo y sobre todo estar dispuestos siempre a estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a dar cuentas, ¿verdad? También me enseña que un corazón rendido como el de David, Dios trajo un nuevo tiempo. De hecho dice que en los postreros tiempos ya no se restaurará este tipo de tabernáculo, sino el tabernáculo caído de David. Les espero en un próximo programa.